Nadie sobrevive 5 días sin agua en el desierto. No es una opinión, es un hecho respaldado por la biología, por la medicina y por la experiencia humana. El cuerpo colapsa, los órganos fallan, la mente se fragmenta. Y aún así, hubo un hombre que caminó durante 5 días completos, bajo un sol que quemaba la piel como hierro al rojo vivo, sin agua, sin comida, sin sombra, y regresó con vida. Pero esta no es una historia sobre resistencia física, es una historia sobre decisiones imposibles. Porque cuando el cuerpo ya no responde, la supervivencia deja de ser un acto instintivo y se convierte en una elección consciente. La verdadera pregunta no es cómo sobrevivió. La verdadera pregunta es, ¿qué tuvo que hacer para seguir vivo? ¿Y qué parte de sí mismo tuvo que sacrificar para lograrlo? Bienvenidos al canal. Aquí no contamos historias cómodas. Aquí contamos relatos donde la supervivencia cobra un precio psicológico, moral y humano. Hoy les traemos una historia que no fue diseñada para inspirar, pero que terminó haciéndolo. Esta es la historia de el hombre que eligió vivir cuando todo a su alrededor le decía que ya era tarde. Cuando no queda agua, cuando el cuerpo se apaga y la mente comienza a traicionarte, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para sobrevivir? El desierto de Atacama no es solo un lugar, es una prueba, un territorio que no perdona errores pequeños, donde una decisión tomada 10 minutos tarde puede significar la diferencia entre volver a casa o desaparecer sin dejar rastro. Durante el día, el calor supera los 40 grados, el aire vibra, la luz se refleja en la arena hasta cegar los ojos. Durante la noche, el frío cae como un castigo, el cuerpo tiembla, los músculos se endurecen, la respiración se vuelve dolorosa, no hay sombras confiables, no hay caminos claros, y lo más peligroso de todo no es la sed, sino la sensación falsa de que sabes hacia dónde estás caminando. Fue allí donde Esteban Rojas, un técnico de telecomunicaciones de 34 años, quedó completamente solo. Esteban no era un aventurero, no era militar, no era explorador, era un trabajador común, padre de una niña pequeña, empleado desde hacía años en una empresa de mantenimiento de antenas de comunicación. Aquella misión no tenía nada de especial. Él y otros 2 compañeros debían revisar una antena repetidora instalada en una zona remota del desierto. 3 horas de trabajo, un día largo, pero rutinario. Nada indicaba que algo saldría mal. El problema comenzó con un sonido seco, un golpe metálico bajo el vehículo, un tirón brusco y luego silencio. El motor se apagó sin aviso. Cuando bajaron del camión, el viento caliente golpeó sus rostros con violencia. Uno de los neumáticos había explotado. El eje estaba torcido. El vehículo no se movería. No había señal de celular. No había tráfico frecuente. Y el sol ya comenzaba a descender lentamente hacia el horizonte. Tomaron una decisión rápida, casi automática. 2 de ellos caminarían hacia una elevación cercana para intentar captar señal o divisar algún camino. El tercero, Esteban, se quedaría junto al vehículo. Era una separación temporal. Volverían pronto. Nunca regresaron. La noche cayó de golpe. En el desierto, el atardecer no avisa. El cielo pasa del naranja al negro como si alguien apagara una luz gigante. Esteban pasó la primera noche dentro del vehículo, sentado, abrazando su mochila. Tenía medio litro de agua, un pequeño paquete de galletas y un teléfono completamente inútil. Durmió poco. El frío se filtraba por todos lados. Soñó con su hija llamándolo. Soñó con agua. El segundo día amaneció con una certeza brutal. Nadie venía. El sol subió rápido. El calor regresó con más fuerza. El cuerpo comenzó a sudar sin control. Esteban bebió pequeños sorbos de agua, intentando engañar al organismo. Esperó. Esperó hasta que el agua se redujo a unas pocas gotas.
Esperó hasta que la bopa se volvió pastosa. Esperó hasta que el silencio comenzó a ser más pesado que el calor. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría todo. Caminar. Eligió una dirección basándose en algo casi ridículo, la forma en que el viento empujaba pequeñas nubes de polvo. No era un mapa, no era ciencia, era intuición desesperada. Dejó el vehículo atrás. Cada paso era una traición al cuerpo. Las botas se calentaban, los labios se agrietaban. La respiración se volvía corta y dolorosa. Al mediodía, el agua se terminó, y con ella comenzó la verdadera lucha. El tercer día fue cuando la mente empezó a fallar. El calor deformaba el horizonte. Las rocas parecían moverse. Las sombras tomaban formas humanas. En un momento, Esteban creyó ver una carretera a lo lejos. Caminó hacia ella durante horas, hasta que la ilusión se disolvió frente a sus ojos. El cuerpo comenzó a funcionar en automático. Las piernas avanzaban sin pensar. El cerebro se apagaba por momentos. Fue entonces cuando ocurrió algo que jamás olvidaría. Encontró un charco, pequeño, oscuro, inmóvil. Agua. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se arrodilló, hundió las manos, bebió. El sabor era amargo, metálico, incorrecto, pero bebió igual. Minutos después, el dolor llegó como un castigo inmediato. El estómago se retorció. Cayó al suelo, convulsionando, vomitando. Había bebido agua contaminada. En condiciones normales, eso sería una sentencia de muerte. En el desierto, era una ruleta rusa. Cuando despertó, el sol ya estaba bajo. El cuerpo estaba más débil, la mente más confusa. Y por primera vez, Esteban sintió miedo de verdad. No miedo al desierto, no miedo a la muerte, miedo a rendirse. Porque una idea comenzó a repetirse, suave, insistente. Puedes acostarte, solo descansar un poco. Ahí es donde muchos no regresan. No porque mueran inmediatamente, sino porque deciden no levantarse. Esteban se obligó a ponerse de pie. No porque tuviera fuerzas, sino porque entendió algo aterrador. Si se detenía, ya no volvería a caminar. La cuarta noche fue la peor. El frío entró sin pedir permiso. Los músculos temblaban sin control. Los labios sangraban. Para no perder la razón, Esteban comenzó a hablar en voz alta. Dijo su nombre, repitió fechas, cantó canciones mal recordadas. Era su forma de mantener la mente despierta. Al amanecer del quinto día, ocurrió lo impensable. Algo en el horizonte no se movía como el desierto. Una línea recta, oscura, inmóvil. Esteban no corrió, no gritó, no celebró. Caminó, paso a paso, con miedo de que fuera otra ilusión. Pero no lo era. Era una carretera. Un camión pasó horas después. El conductor casi no lo reconoció como humano, pero estaba vivo. 5 días, sin agua, sin comida, sin ayuda. Había sobrevivido. Pero esta historia no termina aquí, porque sobrevivir no significa salir ileso. En el próximo bloque vamos a hablar de qué decisiones mentales lo salvaron, de qué errores casi lo matan y del precio psicológico que nadie ve cuando alguien vence al desierto. Sobrevivir no termina cuando alguien te encuentra. Esa es una mentira cómoda. La verdadera lucha comienza después, cuando el cuerpo sigue respirando, pero la mente aún no entiende cómo llegó hasta allí. Para Esteban Rojas, la carretera no fue el final del infierno. Fue apenas una puerta entreabierta. El conductor del camión no hizo preguntas innecesarias. No hacía falta. Los labios de Esteban estaban partidos y sangrantes. La piel quemada por el sol y cuarteada por el frío. Los ojos hundidos, con una mirada que parecía atravesar a las personas sin verlas. Lo subieron a la cabina con cuidado. Le dieron pequeños sorbos de agua, espaciados, medidos. Beber demasiado rápido habría sido tan peligroso como no beber. Durante el trayecto Esteban no habló, no porque no quisiera,
porque no podía. Cada vez que cerraba los ojos, el desierto regresaba. En el pequeño centro médico del poblado más cercano, los doctores fueron directos. Había sobrevivido por muy poco. Deshidratación severa, intoxicación intestinal, hipotermia nocturna, daño muscular avanzado. Uno de los médicos, un hombre mayor con décadas de experiencia en emergencias rurales, dijo algo que se clavó en la mente de Esteban. Tu cuerpo se rindió hace 2 días. Si estás vivo, es porque tu cabeza no lo hizo. ¿Qué hace que una persona siga avanzando cuando el cuerpo ya decidió detenerse? ¿Instinto? ¿Miedo a morir? ¿Amor por alguien que espera? ¿O algo más silencioso y más oscuro? Durante los primeros días de recuperación, Esteban dormía largas horas, pero cuando despertaba el descanso no traía alivio. Soñaba con arena entrando en su boca, con agua evaporándose antes de tocar sus labios, con la voz insistente que le decía, acuéstate, ya basta. El médico le explicó que era una reacción común. El cerebro, privado de agua y oxígeno durante días, había activado un modo de supervivencia extrema. En ese estado, la mente puede fallar, pero también puede acceder a recursos que normalmente permanecen dormidos. Fue entonces cuando Esteban comenzó a reconstruir mentalmente lo que había hecho en el desierto. No como un recuerdo lineal, sino como fragmentos. Decisiones pequeñas, momentos casi invisibles, instantes que, sumados, habían marcado la diferencia entre vivir y desaparecer. La primera de esas decisiones fue dejar de esperar. El tercer día, cuando la sed era insoportable y el sol parecía inmóvil sobre su cabeza, Esteban comprendió algo devastador. Esperar que alguien lo encontrara lo estaba matando. Mientras su mente fantaseaba con helicópteros, equipos de rescate, voces llamándolo por su nombre, su cuerpo permanecía quieto. Y quedarse quieto en el desierto es morir. Así que tomó una decisión interna, silenciosa, casi brutal. Actuar como si nadie fuera a venir. Ese pensamiento fue aterrador. Aceptar que estás solo, completamente solo, es enfrentar la posibilidad real de no regresar jamás. Pero también fue liberador. Desde ese momento, dejó de caminar para ser encontrado y empezó a caminar para salir. No avanzaba esperando ser visto. Avanzaba con un objetivo interno: romper el encierro invisible del desierto. Ese cambio mental alteró todo. Otra decisión clave fue regular el movimiento. El cuerpo pedía correr, avanzar rápido, salir de aquí ahora. Pero Esteban se obligó a reducir el ritmo. 20 pasos. Pausa. Respiración profunda. 20 pasos más. No era eficiencia, era supervivencia. Sabía, incluso sin formación técnica, que gastar toda la energía de una vez significaba no tener mañana. Pero la decisión más polémica fue una que casi lo mata, y que, paradójicamente, también pudo haberlo salvado: el agua contaminada. Cuando el doctor le preguntó por qué bebió algo que claramente no era seguro, Esteban respondió sin dudar: porque el miedo a morir mañana era menor que el miedo a morir hoy. No pensó en bacterias, no pensó en infecciones, pensó en ganar tiempo. Un sorbo malo hoy era mejor que ningún sorbo. Fue una apuesta desesperada, una jugada sin garantías, y casi paga el precio máximo. Pero lo que más sorprendió a los médicos no fue el acto, sino lo que hizo después. Tras vomitar y caer al suelo, el cuerpo comenzó a apagarse. El pulso se volvió irregular. La visión se estrechó. Dormir habría sido fácil, natural, tentador, inmortal. Así que Esteban hizo algo extraño. Comenzó a contar en voz alta. 1, 2, 3. Cuando llegaba a 100, empezaba de nuevo. No importaba si se equivocaba. No importaba si perdía la cuenta. Lo importante era no desconectarse. Era una cuerda frágil entre la conciencia y el apagón total. Los especialistas llaman a esto autoestimulación cognitiva.
una técnica usada por pilotos, buzos y personas en situaciones extremas para evitar la pérdida de conciencia. Esteban no conocía el término. Nunca lo había aprendido. Simplemente lo hizo. Otra decisión silenciosa fue no quitarse la ropa durante el calor extremo. La tentación era enorme. Menos ropa, menos calor. Pero recordó algo que había escuchado años atrás. La piel expuesta se quema más rápido, pierde líquidos más rápido. Así que soportó el calor, protegió su piel, pensó a largo plazo, cuando el cuerpo solo quería alivio inmediato. Lo irónico es que la mayoría de las personas que mueren en el desierto no mueren por sed, mueren por decisiones impulsivas. Correr tras una ilusión, beber demasiado rápido, dormirse en el momento equivocado, caminar de noche sin referencia. Esteban evitó muchos de esos errores, pero cometió otros que casi lo matan. Y uno de ellos fue subestimar el frío. La cuarta noche, cuando el sol desapareció, Esteban creyó que ya no importaba. Estaba demasiado cansado para buscar un refugio adecuado, demasiado débil para moverse más. Se sentó, apoyó la espalda contra una roca, cerró los ojos. El cuerpo comenzó a relajarse. Y eso era exactamente lo peligroso. En hipotermia, la fase final suele traer calma, una sensación engañosa de paz. Es el cuerpo apagándose. Por suerte, algo lo sacó de ese estado. No fue un ruido, no fue un animal, fue un recuerdo. La imagen de su hija esperando, mirando la puerta, preguntando por él. No fue un recuerdo feliz, fue doloroso, pero fue suficiente. Se levantó, buscó piedras, se protegió del viento. No durmió, pero sobrevivió a la noche. Cuando los médicos escucharon esa parte, uno de ellos resumió todo con una frase simple. Eso no fue instinto, fue decisión. Esteban pasó semanas recuperándose. El cuerpo sanó lentamente, pero la mente no volvió a ser la misma. El desierto no se fue de su cabeza. Hoy, cualquier viento fuerte, cualquier calor extremo, activa una reacción automática en su cuerpo. El desierto le enseñó a vivir, pero también le dejó cicatrices invisibles. Y hay una última decisión que aún no hemos contado, la más difícil de todas, la que tomó cuando ya estaba a salvo y que cambió su vida para siempre. Eso es lo que veremos en el próximo bloque. Sobrevivir cambia a las personas, pero no siempre de la forma que el mundo espera. Algunos regresan agradecidos, sonrientes, convencidos de haber recibido una segunda oportunidad. Otros regresan rotos, incapaces de explicar lo que sienten. Y algunos regresan con una pregunta silenciosa clavada en el pecho. Una pregunta que no los deja dormir jamás. Para Esteban Rojas, la recuperación física fue lenta, dolorosa, pero la verdadera herida estaba en otro lugar. Cuando finalmente volvió a casa, semanas después, la escena fue la que todos imaginarían como perfecta. Su hija corrió hacia él con los brazos abiertos. Su esposa lo abrazó con una fuerza desesperada, como si aún temiera que desapareciera. Los vecinos se acercaron. Las frases se repetían. ¡Qué milagro! ¡Volviste a nacer! Dios estuvo contigo. Esteban asentía, sonreía, agradecía, pero por dentro algo no encajaba. No se sentía un milagro. No se sentía protegido. No se sentía especial. Se sentía culpable. Culpable de haber sobrevivido cuando otros no. Culpable de haber pensado en rendirse. Culpable de haber regresado, dejando algo atrás. Las noches eran las peores. El silencio de la casa, tan distinto al viento constante del desierto, lo dejaba solo con sus pensamientos. Cerraba los ojos y volvía a escuchar esa voz. Acuéstate, ya basta. Una parte de él sabía que, si hubiera obedecido, todo habría terminado allí. Otra parte se preguntaba si debió haberlo hecho. No porque quisiera morir, sino porque sentía que algo dentro de él se había quedado enterrado en la arena.
Los médicos hablaban de estrés postraumático. Los psicólogos hablaban de trauma. Pero Esteban sentía que ninguna palabra alcanzaba. No era miedo exactamente, tampoco tristeza. Era una sensación constante de deuda, como si el desierto le hubiera dado algo, y él aún no hubiera pagado el precio completo. Fue entonces cuando tomó una decisión inesperada, una decisión que nadie le pidió, que ningún profesional recomendó, que su familia no entendió. Decidió volver, no al punto exacto donde el vehículo había quedado abandonado, no a la ruta precisa de su caminata, sino al desierto. Cuando lo dijo en voz alta por primera vez, la reacción fue inmediata. ¿Estás loco? Ya sobreviviste. ¿Para qué volver? No desafíes a la suerte. Incluso su esposa, que había sido su mayor apoyo durante la recuperación, se quebró al escucharlo. ¿No fue suficiente? ¿Qué más necesitas probar? Esteban no supo responder con palabras, porque no se trataba de probar nada. No se trataba de valentía. Se trataba de cerrar algo que había quedado abierto. Los psicólogos lo llaman exposición controlada. Volver al lugar del trauma para recuperar el control sobre la experiencia. Pero Esteban no lo sabía. Solo sabía que, si no regresaba, el desierto seguiría viviendo dentro de él. Volvió acompañado, con guías experimentados, con agua suficiente, con equipos de comunicación. Nada se dejó al azar. Y aún así, cuando volvió a pisar la arena, el cuerpo reaccionó antes que la mente. Las manos comenzaron a sudar. La respiración se aceleró. El corazón golpeó con fuerza, como si quisiera escapar del pecho. El desierto no había cambiado, pero él sí. Caminó en silencio. Cada paso despertaba recuerdos. El calor abrasador, la sed que raspaba la garganta, el miedo silencioso de no saber si habría un mañana. Pero esta vez había algo distinto. No estaba huyendo. No estaba perdido. Estaba eligiendo estar allí. Llegaron a una zona elevada desde donde se podía ver la inmensidad del paisaje. Kilómetros de arena, rocas y horizonte vacío. Uno de los guías, señalando el terreno, dijo con voz neutra: «Aquí es donde muchos se rinden». Esteban no respondió. Se sentó. Tomó aire. Miró el suelo durante largos segundos. Y entonces hizo algo que sorprendió a todos. Sacó de su mochila una pequeña botella de agua y la dejó sobre la arena. «¿Qué haces?», preguntó uno de los guías. Esteban respiró hondo antes de responder. «Dejando algo que yo no tuve. ¿Sobrevivimos solo para seguir adelante? ¿O también para darle sentido a lo que casi nos destruyó?». Ese gesto no había sido planeado. No era simbólico. No era religioso. Era instintivo. Durante semanas, Esteban había pensado en cada decisión que tomó para vivir, pero también en las personas que no tuvieron esa oportunidad. Personas que se sentaron, que se rindieron, que nunca fueron encontradas. Dejar esa botella no los traía de vuelta, pero le permitía a él respirar sin culpa. Esa noche, alrededor del fuego, el ambiente era distinto. El viento seguía soplando. El frío regresaba lentamente. Uno de los guías rompió el silencio. «Si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo?». Esteban tardó en responder. Miró las llamas. Escuchó el sonido del fuego crepitando. «Sí», dijo finalmente. «No habría caminado solo». No lo dijo con reproche, no lo dijo con rabia, lo dijo con aceptación. Por primera vez desde que había regresado del desierto, no hablaba desde el miedo, sino desde el aprendizaje. Al volver a casa, algo había cambiado. Las pesadillas comenzaron a espaciarse. El cuerpo seguía reaccionando al calor intenso, pero la mente ya no huía. Había enfrentado al desierto sin estar muriendo, y eso le devolvió algo que había perdido: control. Pero sobrevivir no solo transforma al que vive, también transforma lo que hace después. Meses más tarde, Esteban tomó otra decisión importante. Renunció a su trabajo. La noticia sorprendió a todos. Tenía estabilidad, tenía seguridad, tenía razones para quedarse.
Pero también tenía una certeza nueva. No quería volver a vivir esperando que todo saliera bien. Comenzó a trabajar con equipos de prevención, charlas en empresas, capacitaciones básicas, entrenamientos de seguridad en zonas extremas. No hablaba como experto, no hablaba como héroe, hablaba como alguien que estuvo allí y casi no volvió. En cada charla repetía lo mismo. La mayoría no muere por falta de fuerza, muere por tomar una mala decisión en el momento equivocado. Hablaba de impulsos, de orgullo, de silencio. Hablaba de lo fácil que es rendirse sin darse cuenta. En una de esas charlas, alguien levantó la mano y preguntó: ¿qué fue lo más difícil de sobrevivir? Esteban guardó silencio. Luego respondió con una honestidad brutal: volver a vivir normal, cuando ya sabes lo frágil que es todo. Porque esa es la verdad que pocos cuentan. Sobrevivir a una situación extrema no te vuelve invencible, te vuelve consciente. Consciente del tiempo, de las decisiones, de lo poco que hace falta para perderlo todo. Y hay algo más, algo que Esteban nunca contó en público, pero que compartió años después en privado. Durante el tercer día en el desierto, cuando la sed era insoportable, cuando la mente comenzaba a apagarse, cuando la voz le decía: ya basta, hubo un momento en que sí se sentó, solo por unos segundos. Y en ese instante, pensó seriamente en no levantarse. No porque quisiera morir, sino porque estaba cansado de luchar. Ese pensamiento lo persiguió durante años. No como culpa, sino como recordatorio. De lo cerca que estuvo, de lo fácil que habría sido. Por eso, cada vez que alguien le dice: eres un héroe, Esteban responde siempre lo mismo: no. Solo tomé una decisión más, pero aún falta una parte, la más importante de todas. La lección final que el desierto le dejó, y que cambia por completo la forma de entender esta historia. Durante años, Esteban evitó una pregunta que aparecía en su mente una y otra vez. No porque no la conociera, sino porque temía profundamente la respuesta. ¿Por qué él? ¿Por qué, entre tantas personas que se pierden cada año en entornos extremos, él regresó caminando? No era el más fuerte, no era el más preparado, no era el más joven ni el más valiente. Entonces, ¿por qué? La respuesta no llegó de golpe, no fue una revelación mística, no apareció en sueños. Llegó lentamente, en fragmentos, en conversaciones pequeñas, en silencios largos, hasta que un día, sin darse cuenta, todo encajó. Ocurrió durante una charla sencilla, en un galpón improvisado, frente a un grupo reducido de trabajadores. No había cámaras, no había aplausos, solo personas escuchando. Esteban hablaba de errores comunes, de decisiones impulsivas, de lo fácil que es perderse cuando uno confía demasiado en que todo va a salir bien. Al final, un hombre levantó la mano y preguntó: «Todo lo que cuentas es duro», dijo, «pero al final sobreviviste. ¿Qué fue lo que realmente te salvó?». Esteban abrió la boca para responder y se quedó en silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque, por primera vez, entendió la respuesta con absoluta claridad. No fue la resistencia física, no fue la suerte, no fue el instinto. Fue ese momento exacto en el que decidió no rendirse. Ese instante invisible, ese segundo en el que estuvo sentado en la arena, con el cuerpo apagándose, con la mente pidiéndole descanso, y aún así se levantó. No con esperanza, no con fe, no con valentía, sino con una decisión simple, casi insignificante: un paso más. El desierto le enseñó algo que no se aprende en libros, ni en cursos, ni en entrenamientos. La supervivencia no es un acto heroico. Es una suma de decisiones pequeñas, tomadas cuando nadie mira y cuando ya no queda energía para discursos. Con el tiempo, Esteban comprendió que la mayoría de las personas no mueren en situaciones extremas por falta de recursos. Mueren porque, en algún punto, ceden mentalmente. Se sientan, esperan, se convencen de que ya hicieron suficiente. El cuerpo sigue vivo, pero la voluntad se apaga. Y ahí está la verdadera diferencia. No entre fuertes y débiles,
no entre preparados e improvisados, sino entre quienes siguen eligiendo avanzar y quienes, sin darse cuenta, dejan de hacerlo. Años después, Esteban fue invitado a colaborar en programas de prevención y seguridad en zonas rurales y desérticas. No como sobreviviente famoso, no como ejemplo de valentía, sino como alguien que había entendido el error humano. Durante una de las capacitaciones, pidió algo que muchos consideraron extraño. Pidió que los participantes se sentaran en silencio, bajo el sol, sin teléfonos, sin hablar. 5 minutos, nada más. Cuando el tiempo terminó, algunos estaban incómodos, otros inquietos, algunos molestos. Esteban habló entonces con calma. «Esto es lo que mata a la gente», dijo. «No el calor, no la sed. El silencio con tus pensamientos. Si hoy te quedaras completamente solo, sin ayuda, sin garantías, sin promesas, ¿seguirías caminando?». El desierto no fue solo un lugar para Esteban. Fue un espejo. Le mostró lo frágil que es el cuerpo, lo engañosa que puede ser la mente, y lo poderosa que es una decisión tomada a tiempo. Hoy, Esteban lleva una vida sencilla. No busca reconocimiento, no se presenta como ejemplo. Pero hay algo que nunca dejó de hacer: caminar. Camina cuando las cosas se complican. Camina cuando siente miedo. Camina cuando la vida parece inmóvil. Porque aprendió que detenerse demasiado tiempo, aunque parezca descanso, puede ser peligroso. Cuando alguien le pregunta qué fue lo más importante que aprendió en el desierto, Esteban responde sin dramatismo: que rendirse no siempre se siente como rendirse. A veces se siente como alivio. Y por eso la decisión más importante no fue sobrevivir 5 días sin agua. No fue resistir el calor. No fue soportar el frío. Fue levantarse cuando el cuerpo pedía descanso eterno. Esta historia no trata realmente sobre el desierto, y siquiera trata solo sobre supervivencia extrema. Trata sobre algo que todos enfrentamos en algún momento de la vida. Un punto donde parece que ya no queda nada, donde el camino es largo, donde la ayuda no llega, donde la mente empieza a negociar con el final. Y ahí, solo ahí, aparece la pregunta más honesta de todas: ¿te sientas o das un paso más? Porque ese paso, aunque pequeño, aunque doloroso, aunque solitario, puede cambiarlo todo. Esteban no venció al desierto, no conquistó la naturaleza, no derrotó a la muerte. Hizo algo mucho más difícil: eligió vivir. Y si esta historia te dejó pensando, si en algún momento sentiste el peso de esa decisión, recuerda esto: mientras puedas elegir un paso más, la historia aún no terminó. Si quieres seguir escuchando relatos reales sobre decisiones humanas extremas, sobre supervivencia, sobre momentos donde todo parecía perdido, suscríbete al canal. Aquí contamos historias que no prometen finales fáciles, pero sí verdades que pueden acompañarte cuando más las necesites. Gracias por escuchar. Y recuerda, a veces vivir no es ganar. A veces vivir es simplemente no detenerse.